calcular distancias, rumbos y sus coordenadas. De hecho, estamos apoyándonos de CivilCAD para obtenerlo, todo ello, ¿sí? Y sin necesidad de calcularlo. Claro está que para entrar en contexto con el tema de coordenadas, pues tenemos que explicar todo esto. El cálculo, cómo se calculan las distancias con coordenadas, cómo se calculan los rumbos con las coordenadas, y ya después entrarle al llenado del formato de coordenadas que se entrega a la Secretaría, ¿verdad? O sea, no es tan mal, simplemente es que como que buscaron darle mayor detalle a esos temas. Entonces, no hay ningún problema, ya saben ustedes. Por ejemplo, dice el tema 3.1, obtención de coordenadas gráficas de los PACE a través de paquetería adecuada. Nos están diciendo que desde el punto 3.1, ¿sí? Ese cálculo de las curvas ya lo vimos, ya no es necesario el 3. Cálculo de distancias, ya sabemos que son las fórmulas. El tema número 3.4, sabemos que es el camino ya con los cadenamientos. Si quieren lo podemos complementar el tema 3.3 y el tema 3.4, observándolo en el plano para decir cómo vamos a determinar las curvas, que ya lo estamos, ya lo vimos en la línea pelo de tierra. Si quieren volverlo a tocar como le hicieron sus compañeros, tóquenlo, no hay ningún problema. Pero todo esto es complemento para el llenado de los formatos. Podemos decir desde el principio, una vez que se tiene el trazo definitivo del proyecto, vamos a mostrar, ¿sí?, cómo se obtienen los datos con apoyo de Civil o de Civil 3D y mostramos, muchachos, cómo se pide el cuadro de construcción, cómo se pide el eje de trazo, cómo se pide la nivelación, cómo se piden las secciones transversales y después cómo se llena. Ahora vamos a mostrar toda esta información, cómo es que se debe de entregar a la Secretaría. Y empezamos a explicar cada uno de los formatos, coordenadas, referencias de trazo. Las referencias de trazo, como no se hicieron en el campo, las vamos a tener que hacer en el plano. Me turbé un poco. ¿Me dejas compartir? Espérenme tantito. Aquí sí, gracias. Aquí tengo un plano ahorita. Estaba yo con los de... Espérenme tantito. Podemos decir que una vez que ya tenemos la planta, ¿sí? Debo de decirles que este plano, que ya tenemos los cadenamientos, esta es la geometría del seccionamiento en el centro, en el hombro y en el cero del camino. Tenemos las referencias de trazo que nosotros las ubicamos porque no están, ¿sí? Miren, ahí están, aquí se ven las referencias de trazo en cada punto de cambio, cada punto sobre tangente. ¿Sí? Este cuadro que se ve aquí es la imagen, ¿sí? La imagen de la zona, no la jalé, no las tengo vinculadas, por eso no se abrieron. Pero aquí está toda la información del proyecto. Entonces decimos, una vez que tenemos todo este proyecto, vamos a determinar los datos. Ya tenemos el cuadro de construcción, ya le pedimos
en el reporte le pedimos secciones transversales, curvas, curvas de eje de trazo, sobre acarreo, no, eso no. Tendríamos el seccionamiento, el eje de trazo, aquí viene todo lo que les estoy pidiendo, ¿sí? Podríamos acá también generar cuadros de construcción, ¿sí? Ya tenemos toda la información para poderla nosotros llenar los formatos que corresponden. Y entonces podemos ya explicar cómo se llenan los formatos. ¿Alguna duda? Bueno, por ¿No? ahorita no, profe. Solamente Muy que bien. se va a entregar el plano de planta nada más. No nada de plano. ¿En cuál práctica, en cuál módulo? ¿En el 3 o en el 4? Sí, en el número 3. En el módulo número 3 me tienen que entregar la planta, me tienen que entregar espérame, es que me tienen que entregar el llenado de los formatos, ¿sí? Y claro está que pues en el video tengo que ver cómo lo hicieron, ¿verdad? El informe debe de hablar de todo esto, de cómo se llenan los formatos, cómo se le pide a CivilCat el llenado de que les dé los datos para poder llenar los formatos. De hecho, ustedes deberían de tener ya un archivo en donde vengan los datos que da CivilCat vinculados a los formatos para poderlos llenar sin que ustedes tengan que meter las manos para nada. ¿Sí? Claro está, en este caso lo que buscamos es que lo expliquen y que se vea cómo es que se llena, ¿no? Y ya. Bien, ¿algo más, muchachos? Entonces va a ser los archivos de Excel, el plano de planta y el video del llenado nada más. Viene siendo el plano con toda la información que ya llevamos, el informe de cómo se debe de ir haciendo y el llenado de los formatos. ¿Está bien? Bien, muchachos. ¿Algo más que me quieran preguntar o decir? Entonces lo ideal sería cambiar como que el orden, ¿no, profe? Iniciar, no sé, el 3.1 sería, por ejemplo, el 3.5 y ya de ahí los demás formatos que le siguen, ¿no? Sí, bueno, ustedes ya saben cómo se hace, muchachos. Sí, ajustenlo a como consideren que quede mejor. El procedimiento ya sabemos cómo va. Sí, una buena forma es irlo haciendo conforme vamos llenando los formatos. Algunos de ustedes dicen, no, primero muestro el plano, muestro cómo obtengo la información y luego les digo cómo se llena cada uno de los formatos. ¿Sí? Otros dicen, no, primero muestro el plano hasta donde pueda yo explicar el de coordenadas, después hasta donde pueda yo explicar lo de referencias de trazo, después hasta donde aparezca lo del trazo, nivel y secciones, y ya sería lo último, serían las obras de drenaje. Si se dieron cuenta en el plano que les acabo de mostrar, no vienen los escurrimientos, deben de venir los escurrimientos en su proyecto, para mostrar cómo se llena el formato de escurrimientos. Dime, Fernando. Bueno, profesor, ahorita revisando aquí lo que es el plan de estudios, dice el 3.1, obtención de coordenadas gráficas de los PI a través de la paquetería adecuada. Aquí serían nuestras propuestas de las tangentes, ¿no? Después podríamos colocar el de cálculo de las curvas circulares y después sería el cálculo de la distancia, rombos, deflexiones de las tangentes horizontales y hasta el último cadenamiento definitivo. Bueno, yo lo manejaría de esa manera. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Okay. Sí, pues como ustedes consideren que está bien, como ustedes piensen que sería más entendible lo que estamos entregando del módulo, ¿sale? Y explicar paso a paso cómo es que se hace todo. Ya les dije, si quieren ahorrarse el tener que volverlo a hacer, pues de una vez háganlo paso a paso.
Yo no tengo ningún problema. Si este trabajo está bien para el tema, el módulo 5, está bien. Ya no hagan nada, ya lo hicieron. Pero pues lo checamos, ¿no? Bien, ¿algo más? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Muy bien, pues vamos a empezar entonces con el tema de la unidad 4.1 para ver cómo les quedó. ¿Quién quiere mostrarme su... A ver ustedes, 2, 3 y 6, déjenme ver su video. ¿Lo comparte uno bien? Ya se ve, ya. Vamos a verlo. Politécnico. Instituto Politécnico Nacional. ESIA, Zacatenco. Ingeniería Civil. Academia de Vías Terrestres. Proyecto de Caminos. Unidad 4. Cálculo del alineamiento vertical y proyecto de secciones de construcción. 4.1. Cálculo de la distancia de visibilidad en curvas. Presentan 2. Gallardo González Karina. 3. Guzmán Rodríguez Norberto. 6. López Rodríguez Fernando. La unión de dos tangentes verticales, P y V, punto de inflexión vertical, se hace mediante arcos de parábola, por facilidad de cálculo y para la obtención de curvas con transición suave. Distancia de visibilidad en curvas verticales. Todas las curvas verticales del proyecto requieren tener la amplitud necesaria para que el conductor pueda observar lo que se aproxima a cierta distancia en sentido contrario. Para conocer dicha distancia se considera el siguiente criterio. A en cresta. La longitud necesaria para cumplir con la distancia de visibilidad requerida está dada por K. K es igual a D cuadrada, dividida por el cuadrado de 2 veces H mayúscula a la 1 medio, más H minúscula a la 1 medio, entre 100, donde D es la distancia de visibilidad dada en metros. H mayor es la altura del ojo del conductor, con valor de 1.14 metros. H menor es la altura del objeto, con valor de 0.15 metros. D, en columpio, la longitud necesaria para cumplir con la distancia de visibilidad requerida está dada por K. K es igual a D cuadrada entre 2 veces T por D más H sobre 100, donde D es la distancia de visibilidad dada en metros. D es la pendiente del haz luminoso de los faros, con valor de 0.0175. H es la altura de los faros, igual a 0.61 metros. La tabla muestra los valores del factor K para el cálculo de las longitudes de curva según el criterio de seguridad para satisfacer el requisito de distancia de visibilidad de parada y la longitud de curva mínima, empleando las fórmulas correspondientes a la condición en que D es menor que L, que representa el caso más crítico. La siguiente tabla indica los valores de distancia de visibilidad para una velocidad de proyecto dada, así como los factores necesarios para calcular la distancia de velocidad de parada. dp es igual a bt entre 3.6 más v cuadrada sobre 254 veces f, donde dp es la distancia de visibilidad de parada, v es la velocidad de marcha dada en kilómetros por hora, T es el tiempo de reacción en segundos. F es el coeficiente de fricción longitudinal. Tomando en cuenta lo anterior, para una velocidad de proyecto de 70 km por hora, se tienen los valores.
just can't escape the pull. We are unstoppable. It's just gravitational. We are unstoppable. ¿Ya es todo? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ok, vamos a ver el video de ustedes del 1, 4, 7, 8, 9. Ok, está bien, gracias, qué amable. Vamos a cerrarla y entramos. Ciérrala, por favor. Vamos a esperar a que se conecten todos. No, amigo. No, amigo, creo. Vamos a continuar, muchachos. Ay, creo que no he dado de alta esto. Déjenme ver su video, sí, uno. Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. Proyecto de caminos. A continuación, el equipo 2, conformado por 1. Avilés Silot Jesús. 4. Hernández Serrano Fernando.
7. Ramírez Carrillo María Fernanda. 8. Valadez Bautista Jesús. 9. Domínguez Hernández Andrea. Presentarán temas de la unidad 4. 4.1. Cálculo de la distancia de visibilidad en curvas. En todo proyecto se requieren de curvas verticales y estas a su vez requieren tener la amplitud necesaria para que el conductor pueda observar lo que se aproxima a cierta distancia en sentido contrario. En el proyecto geométrico se considera a través de la distancia de visibilidad, que es la longitud de carretera que el conductor puede ver frente a él continuamente bajo condiciones atmosféricas y de tránsito favorable y que le permitan realizar las maniobras asociadas con el proceso de conducción de manera segura. El proyectista requiere considerar al menos 4 aspectos sobre la distancia de visibilidad: la necesaria para detener el vehículo, la necesaria para rebasar a vehículos más lentos, las necesarias para tomar decisiones y el criterio para medir distancias de visibilidad en el proyecto. Distancia de visibilidad de parada. Es la distancia con visibilidad necesaria para que un conductor, viajando a la velocidad de proyecto, sea capaz de detener su vehículo antes de alcanzar un objeto fijo ubicado en su trayectoria. Se proporciona en cualquier punto de todas las carreteras. La distancia de visibilidad de parada está compuesta por 2 segmentos: la distancia de reacción, que es la recorrida desde el instante en que el conductor percibe un objeto en el camino y decide detenerse, hasta el instante en que acciona los frenos del vehículo, y la distancia de frenado, que es la requerida para que el vehículo se detenga, desde el momento en que el conductor acciona los frenos. La distancia de visibilidad de parada se obtiene con la siguiente expresión. La distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad de marcha en kilómetros por hora por el tiempo de reacción en segundos, entre 3.6, más la velocidad de marcha al cuadrado en kilómetros por hora, entre 254, por el coeficiente de fricción longitudinal. Actualmente podemos obtener el tiempo de reacción, la distancia de frenado y la distancia de visibilidad, de acuerdo con la velocidad de proyecto del camino. Para nuestro proyecto del camino, Tulapillas, San Andresito, entramos con una velocidad de proyecto de 70 km por hora. Para lo cual la tabla nos arroja una velocidad de marcha de 63 km por hora, un tiempo de reacción de 2.5 segundos con una distancia de reacción de 43.75 metros, coeficiente de fricción longitudinal de 0.325, una distancia de frenado de 48.08 metros, distancia de visibilidad calculada de 91.83 metros. Distancia de visibilidad según el tipo de curva vertical. Tipos de curvas verticales. Dependiendo de la forma en que se unen 2 tangentes, generan diferentes tipos de curvas verticales y estas a su vez se agrupan en 2 tipos de curvas, en cresta y en columpio. Se tienen 2 tipos de curvas en cresta. Las curvas en cresta tipo 1 tienen la característica de tener una pendiente de entrada positiva, mientras que la pendiente de salida es negativa. Las curvas en cresta tipo 2, este tipo puede tener una pendiente de entrada y una pendiente de salida, ambas positivas o negativas. Al igual que las curvas en cresta, tenemos 2 tipos de curvas en columpio. Las curvas en columpio tipo 1 tienen la característica de tener una pendiente de entrada negativa, mientras que la pendiente de salida es positiva. Las curvas en columpio tipo 2, este tipo puede tener una pendiente de entrada y una pendiente de salida, negativas o ambas positivas. Para conocer la distancia en la que el conductor pueda observar lo que se aproxima, se sigue el siguiente criterio. 1. Para el cálculo de curvas verticales se requieren diferentes elementos como visibilidad. La visibilidad en la carretera es de importancia fundamental para la conducción segura. Curvas verticales en cresta. Para que las curvas cumplan con la distancia de visibilidad necesaria, su longitud deberá calcularse a partir del parámetro K, que se obtiene con la siguiente expresión. Se le llama d a la distancia de visibilidad en metros, h mayúscula, a la altura del ojo del conductor, que se establece que es a 1.14 metros, h minúscula, a la altura del objeto y este es de 0.15 metros. Cálculo del parámetro K para una curva vertical en cresta del proyecto de camino, Tulapillas, San Andresito, concadenamiento, 0 más 3 ceros, al 3 más 60. Para obtener el parámetro K, primero calculamos la distancia de visibilidad de parada, con la expresión. La distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad de marcha en kilómetros por hora, por el tiempo de reacción en segundos, entre 3.6.
más la velocidad de marcha al cuadrado en kilómetros por hora, entre 254, por el coeficiente de fricción longitudinal. Por tabla tenemos un valor de velocidad de marcha de 63 km por hora, un tiempo de reacción de 2.5 segundos y un coeficiente de fricción longitudinal del 0.325. Sustituyendo tenemos: la distancia de visibilidad de parada es igual a 63 por 2.5 entre 3.6, más 63 al cuadrado entre 254 por 0.325. Y obtenemos que la distancia de visibilidad de parada es de 91.83 metros, lo que concuerda con el dato proporcionado por la tabla. Se toma el valor de 95 metros para el cálculo del parámetro K. Sustituyendo, obteniendo de tabla una distancia de visibilidad de 95 metros. H mayúscula con un valor de 1.14 metros y H minúscula con valor de 0.15 metros. La fórmula nos queda de la siguiente manera: parámetro K es igual a 95 al cuadrado, entre la suma al cuadrado de 1.14 a la 1 medio, más 0.15 a la 1 medio, toda esta suma por 2, y finalmente se divide entre 100. El parámetro K nos queda de 21.32. La tabla de valores del parámetro K y de la longitud mínima aceptable de las curvas verticales, para una velocidad de proyecto de 70 km por hora en un tipo de camino C, nos arroja un valor de parámetro K en curva vertical en cresta de 20 y una longitud mínima de curva de 40 metros. Curvas verticales en columpio. Para que las curvas cumplan con la distancia de visibilidad necesaria, su longitud deberá calcularse a partir del parámetro K, que se obtiene con la siguiente expresión. Se le llama D a la distancia de visibilidad en metros. Se usa una altura de faros, H, de 0.61 metros y un ángulo de divergencia del rayo de luz a partir del eje longitudinal del vehículo de 1 grado, por lo que su pendiente, T, es de 0.0175. Cálculo del parámetro K para una curva vertical en columpio del proyecto de camino, Tulapillas, San Andresito, concadenamiento, 0 más 3 ceros, al 3 más 60. Para obtener el parámetro K, primero calculamos la distancia de visibilidad de parada, con la expresión: la distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad de marcha en kilómetros por hora, por el tiempo de reacción en segundos, entre 3.6, más la velocidad de marcha al cuadrado en kilómetros por hora, entre 254, por el coeficiente de fricción longitudinal. Por tabla tenemos un valor de velocidad de marcha de 63 km por hora, un tiempo de reacción de 2.5 segundos y un coeficiente de fricción longitudinal del 0.325. Sustituyendo, la distancia de visibilidad de parada es igual a 63 por 2.5 entre 3.6, más 63 al cuadrado entre 254 por 0.325. Y obtenemos que la distancia de visibilidad de parada es de 91.83 metros, lo que concuerda con el dato proporcionado por la tabla. Se toma el valor de 95 metros para el cálculo del parámetro K. Sustituyendo, obteniendo de tabla una distancia de visibilidad de 95 metros. H con un valor de 0.61 metros, T con valor de 0.0175. Procedemos a obtener el parámetro K, y este es igual a 95 al cuadrado, entre 2 que multiplica a la suma de 0.0175 por 95, más 0.61, y todo esto entre 100. El parámetro K queda de 19.86. La tabla de valores del parámetro K y de la longitud mínima aceptable de las curvas verticales, para una velocidad de proyecto de 70 km por hora en un tipo de camino C, nos arroja un valor de parámetro K en curva vertical en columpio de 20 y una longitud mínima de curva de 40 metros. Ok, muchachos. Vamos a ver cómo alguna duda que tengan. Yo tengo una duda, profesor. Dime. A ver, le voy a compartir.
Ya se ve, ¿no? Sí. Ajá, bueno, aquí ya cuando se tiene lo que es el alineamiento vertical, tenemos las curvas verticales que ya se mencionaban, ¿no? Que ese es el columpio y ese es el cresta, ya dependiendo, ¿no? El tipo. Esos se diseñan con un parámetro K y también ese con un parámetro K, ¿no? Y ya nos da nuestra parte de la curva. Pero tengo una duda. O sea, por ejemplo, ya aquí termina la curva en este punto y aquí inicia la otra curva. Hay bueno, he estado investigando, pero no sé si hay una distancia mínima de tangente entre curva y curva. Esa es mi duda. En curvas verticales Ajá. no se necesita, puedes quedar en cero. Puede quedar que sales de una curva y entras a otra curva. Exacto, que el PT es el mismo PC de la curva siguiente. Solamente en curvas horizontales sí debe de haber una distancia libre entre curva y curva. Es variable la distancia en alineamiento horizontal. Ya te respondí la respuesta o la pregunta a esta duda. En curvas horizontales sí debe de haber una distancia por las distancias TT1 y N1, que esas deben de ser en tangente. Pero en curvas verticales puede ser cero. Entonces nosotros podemos generar las curvas necesarias para un alineamiento. Por ejemplo, ese es el terreno. Y nosotros colocamos nuestras tangentes aquí, no sé, y ya realizamos nuestras curvas. Bueno, por ejemplo, aquí una curva, ¿no? No te escucho. Habla más fuerte, por favor. Bueno, nosotros ya, un ejemplo, que tenemos nuestro terreno. Este es el terreno. Y nosotros hacemos un alineamiento, lo más apegado al terreno, o dependiendo de nuestros estudios ideológicos y esa parte de estudio de suelo, ¿no? Y planteamos nuestras tangentes verticales y proponemos nuestras curvas. Aquí hay una curva, aquí hay otra curva, y aquí hay otra curva. Pero en dado caso de que nuestro terreno esté muy accidentado, no sería, bueno, sería conveniente generar las curvas verticales necesarias respecto al terreno o evitar que las curvas sean muy pegadas, sean muy constantes. Bueno, habíamos dicho que el criterio era que, y de hecho así se maneja, Uh-huh. tratar de que las tangentes sean de 200 metros. En la realidad puede ser hasta de 180, pero de 200 metros, cuando estamos hablando de caminos tipo C, B y A, para que quede un mejor alineamiento. No es justo para el conductor que vaya oscilando en curvas, subiendo y bajando curvas. Pero esto es como un factor de seguridad para que las curvas quepan. Ya te dije que puede ser cero entre curva y curva, y entonces lo que se busca es que quepan. En casos especiales, en casos donde la distancia fuera menor de 180 metros, tienes que decirle al supervisor que si te autoriza esa tangente. Claro está, el criterio es buscar que sea económica nuestra propuesta de la subrasante. Ahí, ya saben, tenemos que tener el criterio de cortar solamente lo que se necesite y con eso es más que suficiente. Ok, perfecto. Y también otra duda. Aquí, bueno, se habló de que había, bueno, se puede diseñar mediante dos parámetros, que es visibilidad de parada, no, distancia de parada, que es cuando venimos una tangente, bueno, vamos bajando, ¿no? Y vamos a entrar a una curva en columpio. Aquí se diseña en esta parte por distancia de parada, ¿no? Y ya cuando vamos a subir para esta curva, se diseñaría en esta parte de visibilidad, no, distancia, no, visibilidad de rebase, esta parte. Entonces,
se debería de diseñar mediante los dos criterios, ¿no? Pero a veces el Civil CAD o a veces las curvas no se ajustan a los dos criterios, tanto de rebase como de parada, porque no tenemos la longitud necesaria. Entonces, en este De caso, hecho, ¿por cuál nos de, iríamos? ¿Por rebase o parada? de hecho, normalmente lo que buscamos es que no llegues a golpear a alguien. Tienes que tener la visibilidad para detenerte. De hecho, eso es lo que andamos buscando al hacer nuestra propuesta. Cuando nosotros bajamos, y por eso nos marcan la longitud mínima de la curva, aunque como ya les dije, las longitudes que acabamos de ver que sus compañeros nos mostraron, ya no se utilizan. La longitud mínima en cresta o columpio es de 30, de 60 o de 80 metros. Con eso estamos viendo o estamos justificando que tengamos una mayor distancia para parar, ¿sí? Una mayor distancia de parada, dado que en curvas pequeñas las luces se clavan. El primer circulito que tienes ahí en el PCB, Sí, el primero, ese, ahí la luz se va a clavar hacia la curva y no te deja ver hacia arriba. Pero con una curva de mayor longitud, no se clava, sino que se proyecta hacia arriba. Por eso es de que ahora las curvas son de 60 y 80 metros, la mínima, sin tomar en cuenta lo que está en la tabla. ¿Sí? ¿Algo más? bueno, por mi parte sería todo. Eso. Profesor, ¿Alguien bueno, más tiene alguna sí, duda? yo profesor. ¿Me escucha? Sí. Ah, ya. Bueno, mencionaban esas distancias, ¿no? Según mi compañero Fernando mencionó dos, pero bueno, la otra yo estaba checando y encontré que eran tres, que eran la de parada, rebase y de reencuentro. También me surgió la duda. Se supone que bueno, lo que mostraron mis compañeros es de las normas del 91, creo, del 81, y luego estaba haciendo como una comparación del nuevo y cambiaron las fórmulas. Ahora sí, y pues, obvio, cambiaron las fórmulas y los valores. Mi duda Sí, aquí mi duda aquí es, bueno, de las tres distancias que nos piden, normalmente el criterio es de que pasen las tres, ¿no? Pero si no llegara a pasar las tres, entonces estaría bien que diseñáramos con la velocidad de parada. de hecho, como les dije ahorita a tu compañero, siempre tenemos que buscar que tenga la distancia de visibilidad de parada. A la velocidad de proyecto debe de, a lo largo de todo el proyecto, debe de tener la distancia de parada. La distancia de visibilidad de rebase la tenemos que mostrar o que prohibir cuando nosotros vamos con el señalamiento horizontal. ¿Sí? La velocidad de encuentro, pues esa se evita con la distancia de visibilidad de parada. O sea, nosotros tenemos que hacer que el conductor en todo momento, a lo largo de cualquier instante del trayecto en el camino, tenga la visibilidad de parada para que no se vaya a chocar con alguien. Por eso en zonas montañosas o caminos escarpados, es bien importante que el conductor respete la velocidad de proyecto, porque nosotros, cuando estamos determinando la distancia de visibilidad de parada, nos estamos basando al proyecto, a la velocidad de proyecto, no a ninguna otra distancia, ¿sí? A ninguna otra velocidad. Claro que si van a una velocidad menor que la de proyecto, pues no hay problema, ¿verdad? El problema es cuando rebasan la distancia de visibilidad, la velocidad de proyecto que es rebasada, ahí en ese momento nuestra distancia de visibilidad de parada es rebasada y puede chocar el conductor, ¿no? Claro, bajo condiciones, pues, vamos a decir que, no encuentro la palabra, bajo condiciones irregulares,
que un vehículo se descomponga. Por eso no nos piden que no, cuando se descompone el vehículo, no quede sobre el pavimento, para que los conductores que vienen más atrás, pues no vayan a chocar con este vehículo que se detuvo por lo que ustedes quieran a lo largo del camino, ¿no? Entonces, eso es lo importante, lo que andamos buscando es la distancia de visibilidad de parada. Bien, muchachos, ¿algo más? Sí, profe. Respecto a lo que dijo Norberto, entonces, bueno, nosotros omitimos el cálculo porque obviamente en las tablas ya vienen esos valores que están dados, ya tabulados para todas las velocidades de proyecto, entonces esas fórmulas ya no las vamos a utilizar tampoco. Bueno, de hecho, ustedes tienen que considerar los tres aspectos, ¿no? Tienen que poner las fórmulas, ver cómo se calcula, poner un ejemplo de su proyecto para ver en dónde se va a aplicar esto, en dónde no cumple y qué vamos a hacer para que cumpla. ¿Sí? Podemos mencionar que para fines prácticos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para fines prácticos nos vamos a las tablas y ahí vemos cuáles son los valores y con eso es más que suficiente. Ya les dije a ustedes que existe el programa de CLIP, el programa español. Ese programa, cuando nosotros ya hicimos el proyecto del alineamiento horizontal y vertical, tiene un simulador. Es un vehículo que va circulando por tu camino a la velocidad de proyecto y está observando que a lo largo, lo que les acabo de decir, a lo largo de todo el tramo, tenga la distancia de parada, ¿sí? Que tenga la distancia de visibilidad de rebase donde tú estás indicando que se puede rebasar. Si no cumple con las especificaciones de proyecto y que son los datos que tiene cargado el simulador, no vayan a pensar que ustedes le van dando las distancias. Él toma los datos de las normas de proyecto geométrico, ¿sí? Los que están tabulados, las tablas, y va checando que se cumpla. Si no se cumple, se detiene y marca que no cumple y tenemos que verificar o modificar nuestro proyecto para que cumpla con lo establecido. ¿Sí? Está bueno ese programa, nada más que es muy caro. Pero pues la única forma, nosotros en esta parte del proyecto tenemos que indicar cómo se calculan todas las tres, un ejemplo con nuestro proyecto para poder mostrar que sí se cumple con lo establecido en el proyecto y ya. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Ok, bueno, pues aprovechando su exposición del 2, del 3 y de Fernando, pues está incompleto, ¿verdad? Les faltaron mostrar ejemplos, mostrar cómo está su proyecto para que así se complemente bien. Corríjanlo para que no les quite puntos en esta unidad número 4. Ustedes, los del segundo video, sí, pues sí traen ejemplos, sí se observa. Creo que nada más faltaría, les voy a poner un video para que vean un poco más. Nada más que no sé si ya a partir de ahí ya está. Voy a checarlo y con base en eso les digo, ¿sí? Sí, profe. Campo el proyecto definitivo de la carretera, mediante los trabajos de topografía necesarios. Estos trabajos de topografía se basan en el proyecto definitivo que ya se tiene. Se tienen ya todos los datos del alineamiento horizontal, es decir, el trazo de la carretera en una planta o plano horizontal. Estos datos no cambiarán a menos que se encuentre un motivo especial. La implantación del trazo del proyecto definitivo consiste en pasar al campo el dibujo de esa línea horizontal del eje de proyecto definitivo y obtener las curvas de nivel reales del terreno mediante el levantamiento o medición de la topografía real. Se ubicarán en el terreno los puntos característicos del eje por trazar. Lo voy a hacer más rápido, pues ya lo vimos esto. B y Q
punto sobre tangente, PST, principio y término de curva circular, PCOPT, con base en sus coordenadas horizontales, X y Y, previamente calculadas y verificadas utilizando el registro del cálculo de coordenadas del trazo. Una vez ubicados los puntos característicos, se comprobará que no existan obstáculos en el área de construcción que obliguen a modificar el trazo, y de existir estos se le notificará a la Secretaría para que determine la modificación pertinente. Teniendo con precisión todos estos puntos característicos, solo resta unirlos para pasar al terreno en campo, el dibujo que se tiene en planos del proyecto del trazo definitivo. Cuando se trate de un eje definitivo, se marcarán en el campo al menos 3 puntos característicos por kilómetro. 4.3. Transición de ejes. Cuando un vehículo pasa. Creo que voy más adelante. Espérenme un momento, déjenme, me regreso. Sentido opuesto y que sea visible al inicio de la maniobra. Se calcula con la siguiente expresión. De igual tiempo de percepción, reacción, en segundos. Esto es lo que ustedes le acaban de Valores de mostrarme. acuerdo con nuestro proyecto. Tenemos una distancia de visibilidad de parada de 120,78 metros. La distancia de visibilidad de rebase es la distancia requerida por el conductor de un vehículo para adelantar a otro que circula por el mismo carril, sin peligro de interferir con un tercer vehículo que circule en sentido opuesto y que sea visible al inicio de la maniobra. Se calcula con la siguiente expresión, donde DBR igual a distancia de visibilidad de rebase en metros, VP igual a velocidad de proyecto en kilómetros por hora. Sustituyendo valores de acuerdo con nuestro proyecto, tenemos una distancia de visibilidad de rebase de 544 metros. 4.2, diferencia entre eje de trazo y... Aquí en esta parte lo que les decía, si no cumple, pues no se permite, por ejemplo, el rebase, ¿verdad? Hasta esta etapa del proyecto, toda la Ay, topografía se ha no, obtenido perdón. por medio- Este ya es el tema que yo les voy a explicar. No sé si tengan alguna duda, muchachos, del tema que me acaban ustedes de mostrar. ¿Alguna duda? Aprovechando esta tecnología, se ha tenido un grado de... Ok. No. ¿No? Muy bien, muchachos. Quiero que empiece desde aquí. Voy a explicarles este método. Diferencia entre el eje de trazo y el eje de proyecto. En ocasiones, o más bien lo que hemos estado haciendo nosotros, muchachos, es generar un eje de trazo, ¿sí? Que va a ser el mismo que vamos a utilizar para nuestro proyecto. ¿Sí? En ocasiones no es así. En ocasiones nosotros trazamos un eje o determinamos un eje de trazo. También a la hora de ir al campo se hace el eje de trazo. Por ejemplo, imagínense que tenemos un camino tipo A2 y de repente la Secretaría nos dice, ¿sabe qué? Va a ser un A4S. Ya con ese simple hecho, muchachos, diríamos, uy, vamos a tener que ir a volver a trazar, ¿no? No. No es necesario. El eje que usted tomó el eje de trazo nos va a servir de base para desplazar. Normalmente son como 10-50 metros hacia la izquierda y 10-50 hacia la derecha, muchachos. ¿Sí? En ambos lados el eje lo desplazamos y entonces tenemos un eje de trazo que va al centro y dos ejes de proyecto a las orillas para construir un camino que va en sentido, vamos a decir, de abajo hacia arriba y otro eje que viene de arriba hacia abajo. Un eje o un camino en una dirección y el otro cuerpo en dirección contraria. De hecho, esos son los caminos tipo A4S. Normalmente no les pedimos a ustedes que lo hagan porque pues sería hacer 2 veces un proyecto. De hecho, cuando la Secretaría nos pide que hagamos este tipo de caminos, los paga dobles porque estamos haciendo 2 kilómetros por cada kilómetro que proyectamos. Entonces, no sé si con esto queda claro cuál es la diferencia entre eje de trazo y eje de proyecto. Cuando nosotros fuimos al campo a trazar y llegamos a proyecto, a gabinete, a la oficina, para que se construya sobre ese eje un camino, nos dicen no, nada más vamos a utilizar su eje y en paralelo vamos a deducir otros ejes y esos ejes van a ser los ejes de proyecto. ¿Sí me expliqué la diferencia, muchachos? Voy a mostrarles este video. Si hay algo mal, yo les digo y les aclaro, ¿sí?
Eje de trazo y eje de proyecto. Hasta esta etapa del proyecto, toda la topografía se ha obtenido por medio de software. Aprovechando esta tecnología, se ha tenido un grado de avance significativo, ya que ya se tiene el diseño del eje de proyecto y trazo definitivo, suficientemente estudiado y respaldado por los estudios, como son los geotécnicos e hidrológicos. El eje de proyecto cuando se va al campo a trazarlo se llama eje de trazo. Se tiene ya el eje de proyecto definitivo, después de haber estudiado varias rutas. Cuando se obtuvo la ruta definitiva, se estudió el proyecto definitivo en base a una topografía muy detallada. Aunque esta topografía es ya detallada, no es adecuada para la elaboración de los proyectos ejecutivos de las obras de drenaje, de los pasos a desnivel y de las terracerías. Es por tanto necesario trazar en el campo el proyecto definitivo de la carretera, mediante los trabajos de topografía necesarios. Estos trabajos de topografía se basan en el proyecto definitivo que ya se tiene. Se tienen ya todos los datos del alineamiento horizontal, es decir, el trazo de la carretera en una planta o plano horizontal. Estos datos no cambiarán a menos que se encuentre un motivo especial. La implantación del trazo del proyecto definitivo consiste en pasar al campo el dibujo de esa línea horizontal del eje de proyecto definitivo. Y esto es lo que estábamos viendo hace un momento atrás. Sí, es lo mismo. En el terreno los puntos característicos del eje por trazar, tales como los puntos de inflexión, PI, punto sobre tangente, PST, principio y término de curva circular, SOPT, con base en sus coordenadas horizontales, X y Y, previamente calculadas y verificadas utilizando el registro del cálculo de coordenadas del trazo. Una vez ubicados los puntos característicos, se comprobará que no existan obstáculos en el área de construcción que obliguen a modificar el trazo, y de existir esto se le notificará a la Secretaría para que determine la modificación pertinente. Teniendo con precisión todos estos puntos característicos, solo resta unirlos para pasar al terreno en campo, el dibujo que se tiene en planos del proyecto del trazo definitivo. Cuando se trate de un eje definitivo, se marcarán en el campo al menos 3 puntos característicos por kilómetro. 4.3. Transición. Vamos a no sé si tengan alguna duda, muchachos. Puedo mostrarles. Esto es como hacerles un offset, como lo que les estaba mostrando hace rato. Tenemos nuestro eje de proyecto y a través de un offset me desplazo aguas arriba y aguas abajo una X distancia, ¿sí? Y con base en eso, yo les digo normalmente que son 10 metros hacia la derecha y 10 metros hacia la izquierda, y esos dos ejes que acabo de generar se convierten en eje de proyecto, muchachos. Le pido el perfil a CivilCAD de esos dos ejes y le llamo cuerpo izquierdo y cuerpo derecho, y hago la propuesta de la subrasante igual que como si lo hiciéramos en nuestro camino, que es un camino tipo C o tipo B. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que les acabo de decir? ¿No? ¿Y eso para qué? Bien, ¿Perdón? Yo no entiendo como para qué eso, o por qué motivo. Bueno, normalmente en este tipo de caminos lo hacemos como, por ejemplo, si va a pasar por una ciudad o vamos en terreno plano y no queremos que se generen muchas terracerías. No es lo mismo construir un camino tipo A4 que un A4S. El A4 generaría más movimiento de tierras que el A4S, porque los cuerpos son más pequeños. Un A4S tendría dos cuerpos de 12 metros. Es el A2 repetido, ¿sí? Lo que se busca es volverlo más económico. Aquí en la México Querétaro, ese es ahorita ya es A6S, ¿verdad? Son dos cuerpos. En otras partes, en algunas partes de la autopista tenemos A6, A6S. Aquí el problema estriba, muchachos, es para economía, con respuesta a tu pregunta es por economía. En respuesta, continuando con esto, lo difícil es cuando queremos hacer la transición. Por ejemplo, ahorita les dije, tenemos A4 y A4S, ¿sí? La transición de un A4 a un A4S es esto, ¿sí? Es los ejes de transición, muchachos. Ok, usted ya lo separó bien. ¿Perdón? Se ve la pantalla del video. Sí, por eso les estaba yo diciendo que es este tema. Miren, yo ya hice mi desplazamiento a 10 metros hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero en alguna parte del camino, pues el eje de trazo lo estoy ocupando.
Y entonces tengo que hacer la transición, ¿sí? de un eje a dos ejes. Y eso es lo difícil. Anteriormente en la Secretaría nos pedían o nos dejaban hacer la transición en cualquier parte. Hágala donde quiera, pero hágala, ¿sí? Y el vehículo, el conductor, no tenía que sentir una sensación de peligro al pasar de un eje a dos ejes. Con el tiempo nos dimos cuenta que era más fácil hacerlo en las curvas. Y entonces ahora así se hace. La transición de un eje a dos ejes se hace en las curvas. Es muy simple. Ahorita voy a ver si aquí en el video hay una imagen que represente lo que les acabo de decir. Y me voy a detener en esa parte para mostrarles cómo es que se hace, ¿sí, muchachos? Esta transición la hacemos en gabinete, no se hace en campo. Es bien difícil que manden a los topógrafos a hacer este trabajo nuevamente. Cuando ya se hizo el levantamiento del trazo definitivo, es muy difícil que le volvamos a pagar a un topógrafo para que vaya a realizar esta transición de un eje a dos, sobre todo porque sabemos que el eje que desplazamos a 10 metros no existe, ¿sí? No está ese eje, y entonces, pues no lo mandamos, ¿verdad? Voy a mostrarles aquí, y les digo, para mayor detalle, les voy a explicar cómo se hace. De ejes. Cuando un vehículo pasa de un tramo en tangente a otro en curva circular, requiere hacerlo en forma gradual, tanto por lo que se refiere al cambio de dirección, de elevación y a la ampliación necesarias en dado caso que se quiera cambiar el tipo de camino de proyecto. ¿Me dejas compartir, por favor, Jesús? Les decía, de hecho, este es un camino tipo A4S por el acotamiento central tan ancho, ¿sí? No me fijé, voy a regresar un poco, quiero ver si se da el caso de esta transición. Sí, a ver. El dibujo que se tiene en planos del proyecto del trazo definitivo. Cuando se trate de un eje definitivo, Transición de ejes. Miren, aquí vamos en una 4S. Dos cuerpos por cada sentido. Requiere hacerlo en forma gradual, tanto por lo que se refiere al cambio de dirección como a la sobreelevación y a la ampliación necesarias en dado caso que se quiera cambiar el tipo de camino de proyecto. Para lograr este cambio gradual se usan las curvas de transición. Se definirá aquí como curva de transición a la que liga una tangente con una curva circular, teniendo como característica principal que en su longitud se efectúa de manera continua el cambio en el valor del radio de curvatura desde infinito para la tangente hasta el que corresponde para la curva circular. Debe recordarse que se llama curvatura de una curva en un punto A, al límite de las curvaturas medias de los arcos de dicha curva que tienen el mismo extremo A, cuando el segundo extremo tiende a A, siendo la curvatura media de un arco el cociente del ángulo de contingencia del arco y de su longitud.
Asimismo, se llama radio de curvatura de una curva en un punto al valor recíproco de la curvatura en dicho punto. Como se dijo antes, las transiciones tienen por objeto permitir un cambio continuo en la aceleración centrífuga de un vehículo, así como de la sobreelevación y la ampliación. Este cambio será función de la longitud de la espiral, siendo más repentino conforme esta longitud es más corta. Aquí se ilustra el procedimiento, indicando la variación de la sobreelevación y las secciones transversales en la mitad de la curva. La otra mitad es simétrica. En la sección A una distancia de antes del punto donde comienza la transición, se tiene la sección normal en tangente. En esa sección se empieza a girar el ala exterior con centro en el eje de la corona, a fin de que en el teste a nivel como se muestra en la sección B y el ala interior conserve su pendiente original de bombeo B. A partir de ese punto se sigue girando el ala exterior hasta que se hace colineal con el ala interior, como se muestra en la sección E, a partir de la cual se gira la sección completa hasta obtener la sobreelevación 8 de la curva en el eje. Se hace notar que cuando la curva no tiene espirales de transición y se introduce la transición de la sobreelevación dentro de la curva circular, la sobreelevación en O es menor que la requerida teóricamente. Este aparente defecto se elimina al considerar que el vehículo no puede cambiar de radio de giro instantáneamente, por lo que en el B se tendrá necesariamente un radio de giro mayor y por tanto se requiere una sobreelevación menor. El segundo y tercer procedimientos se ilustrarán en la siguiente figura. En ella se muestra la manera como se giran las alas del camino alrededor de una orilla de la corona. En caminos divididos por una faja separadora central, el procedimiento para dar la sobreelevación depende de los anchos de la corona y de la faja. En general, pueden considerarse los siguientes procedimientos. A. La sección total del camino se sobreeleva girando sobre el eje de simetría, girando también la faja separadora central. B. La faja separadora central se mantiene horizontal y cada ala se gira sobre la orilla contigua a la faja. C. Las dos alas se giran independientemente, en torno al eje de cada una. 4.4. No se muestra bien, muchachos. Lo que yo quiero para que quede bien claro, esto es el procedimiento analítico. Déjenlo, voy a hacer estoy haciendo un dibujo, ¿sí? En donde se puede observar perfectamente lo que les estoy diciendo. Espérenme un momento, Ya quedó. Permitan. Tenía apagada la cámara. ¿Por qué no me dice? Miren. Todavía no puedo ver. Imagínense ustedes, muchachos, que nosotros vamos en este sentido. Y a partir, les dije, el trazo está en esta forma. La línea negra. Es el trazo que hicimos en campo, o el que tenemos nosotros. Y nos dicen, a partir de este kilómetro se va a hacer un desplazamiento de ejes. Y entonces lo que hacemos, ya les dije, lo separamos una cierta distancia, normalmente es la misma, 10 metros, por ejemplo, hacia la izquierda, 10 metros hacia la derecha, sin ningún problema, ¿sí? Y esto aquí, entonces, lo que hacemos es calcular, esta curva que tenemos de color negro es igual a la de color azul y es igual a la de color rojo. Lo que hacemos es poner, ya que desplazamos el eje, hacemos que choque
con la línea donde viene el trazo. Y este será nuestro nuevo PI. En primera instancia el PI era aquí las líneas negras. Ahora, de aquí en adelante, para el lado izquierdo o derecho, ni siquiera me está llamando. Ah, es la maestra de exámenes profesionales. ¿Me dejan contestarle? Déjenme ver qué quiere. Bueno, Sí, profe. bien muchachos, les decía entonces, así es como se hace esto. Entonces, tenemos nuestro eje en color negro, desplazamos hacia la izquierda y hacia la derecha una X distancia, la que nos pidan en el proyecto, y esta curva con sus mismas propiedades la desplazamos y aquí vamos a construir nuestro proyecto. Miren, podríamos hacer esto aquí así. Y quedarían nuestros dos cuerpos, ¿sí?, construidos en lado izquierdo, lado derecho, y en el eje de proyecto no tendríamos nada, cuando anteriormente aquí estábamos dibujando nuestro camino, ¿sí? Veníamos construyendo el camino, llegamos a la curva y ahora empezamos aquí a hacer la construcción del camino para este sentido y después en esta otra, en este otro. Y aquí llega un momento en que el cuerpo es más grande, porque se está separando. ¿Sí me explico? ¿Alguna duda, muchachos? Esa es en cuestión de entrada, la salida sería igual, ¿no? Si nos piden que hagamos la modificación de la transición, normalmente se vuelve más grande el camino, por eso nos están pidiendo la transición. Puede ser que en esta parte vaya a entrar a una ciudad y ya es un bulevar esta parte, entonces necesita un camellón central y los dos cuerpos, ¿sí? Depende de muchos factores. Bien, ¿alguna duda, muchachos? Esta era la imagen que yo estaba buscando en el video que les mostré.
no la vi, nos hablaron de la geometría del seccionamiento que se genera, pues al tener dos curvas, ¿verdad? Cómo se va dando la transición en estos cambios. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, no sé, ¿alguna duda? Bien, muchachos, este es el tema 4.2 y 4.3, ¿sí? Para la próxima clase vamos a ver el tema 4.3, sí, ¿verdad? 4.2, 4.1, 4.2, 4.3. Ahora sí regresamos, estos son dos temas fuera de contexto de nuestro proyecto. Y regresamos a nuestro proyecto, muchachos. Vamos a ver el dibujo del perfil de trabajo, que ya lo hicimos, ¿sí? Es para que ustedes me digan cómo quedaría una vez que se tiene el eje de trazo del alineamiento horizontal. Pedimos nuestro perfil de trabajo definitivo, ¿sí? Y empezamos a trabajar con él, ¿verdad? Dice ahí el tema 4.5, vinculación entre los datos topográficos, hidráulicos y de mecánica de suelos. Lo que me hicieron en el video anterior, ¿sí? Ahora sí tenemos que decir cuáles son las letras que tenemos para lo del alineamiento de mecánica de suelos. Las obras de drenaje, las tres, tenemos que decir cuáles son estas obras. Creo que el equipo de 1, 4, 7, 8 y 9 ya lo tiene casi, podríamos decir, bien. Ya nada más le falta aterrizar en el tipo de letras que tenemos en nuestro proyecto, ¿sí? Para indicar cómo vamos a hacer la propuesta, vean el tema 4.6, propuesta de la subrasante y cálculo de curvas verticales. Si ustedes quieren, vamos a ver el tema 4.5, la próxima clase, bien trabajado para que no nos quede duda. Solamente que no esté bien trabajado, pues entonces pasaría yo a ver lo de la parte 4.6 y 4.7. ¿Dudas, muchachos? La próxima clase entonces 4.4 y 4.5, ¿sí? Ok. Les digo, ya lo tienen, es el perfil definitivo y es la vinculación que existe entre el drenaje, la topografía y mecánica de suelos. Sí, pero Bien, bien, muchachos. Falta un minuto para la 1. Nos vemos. Que sigan bien. bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Que sigan bien.